La guardería secreta. Por Andita Le Corner. Capítulo 2. Luego de que le diera las gracias a la niñera Susie, estaba muy emocionado por saber cómo sería mi nueva vida allí. La niñera Susie se disponía a salir del cuarto, pero me dijo antes: Andy, en un momento regreso, pero quiero que mientras no estoy te quites toda la ropa y me esperes. En ese momento me puse rojo como un tomate. Nadie me había visto sin ropa a excepción de mi mamá. El solo hecho de desnudarme frente a una persona que acababa de conocer me daba mucha vergüenza, y por eso le dije a la niñera Susie: pero es que yo. Pero la niñera Susie de inmediato cambió la mirada tierna en su rostro por una mirada muy severa y me dijo en un tono como si me estuviera diciendo la cosa más importante de todo el mundo: te dije que tienes que obedecer todo lo que te digamos aquí. Porque si no. En ese momento no quería ni pensar lo que fueran capaces de hacerme si desobedecía, así que de hecho comencé a quitarme la ropa allí mismo. Entonces, de una manera podría decir que hasta sobrenatural, la niñera Susie volvió a cambiar su mirada a una muy dulce y tranquila, y me dijo con voz suave: Andy, en un momento regreso. Comencé quitándome los zapatos, luego me quité los pantalones jeans que llevaba, me quité la chaqueta, la camisa y me quedé en ropa interior. Mientras terminaba de quitarme la ropa pensé: ¿qué serán capaces de hacerme si desobedezco en algo? ¿Qué tipo de cosas me obligarían a hacer? Fuera como fuera, en ese momento decidí que cualquier cosa que me obligaran a hacer sería mejor que cualquier castigo, porque la niñera Susie parecía transformarse cuando se enojaba, mucho más que mi mamá, y eso es mucho decir. Hice para mí mismo en ese momento la promesa de que nunca me negaría las órdenes que me dieran allí, sin importar lo que fuera. Después de un par de minutos estaba algo aburrido, así que decidí doblar bien mi ropa para dejarla en orden, porque pensé que podría necesitarla en el futuro. Luego de un rato llegó la niñera Susie con una bolsa de esas en que las mamás llevan las cosas de los bebés. Ella no se sorprendió en absoluto al verme allí sin ropa alguna, me trató con una naturalidad que hasta me daba miedo. Sin decir nada me tomó de repente por las axilas y me levantó con fuerza colocándome con delicadeza sobre la mesa de cambiar pañales. Me quedé recostado allí mientras veía cómo ella sacaba cosas de bebé de la bolsa que había traído. Cada segundo parecía una eternidad, sentía un placer inmenso combinado con miedo. Algo muy extraño. Momentos después tomó una botella de aceite de bebé y frotó con él mi cuerpo con mucho cuidado. En verdad se sentía muy bien, el aroma del aceite me recordaba sentimientos que no había percibido desde hace muchísimo tiempo atrás. Acto seguido la niñera Susie tomó el talco para bebé y lo puso en mí cuidadosa y lentamente. Mientras tanto logré divisar que la bolsa que trajo la niñera Susie era de un color claro y tenía dibujados muchas clases de ositos, algunos durmiendo sobre una nube, otros sonriendo, otros saltando y muchas otras formas que despertaron mi ternura. Al ver todo esto, en mi rostro se dibujó una sonrisa involuntaria y la niñera Susie me dijo con cariño: ¿estás a gusto? Y yo le respondí solamente asintiendo con la cabeza porque no podía hablar. Después de esto se aproximó al lugar donde estaban todas las clases de pañales, y me preguntó sonriendo: ¿qué clase de pañalito le gustará usar al bebé? Esas palabras las sentí en mi estómago, pero inmediatamente le dije: no lo sé, ¿entre cuáles puedo escoger? Entonces la niñera Susie me dijo: entre los pañales de tu talla tengo básicamente 3 de diferentes marcas, pero eso no es lo que importa sino el dibujo que llevan. Quiero que desde el principio los bebitos estén a gusto con sus pañales. Te daré a elegir entre un pañal con dibujo de ositos, otro con dibujo de Plaza Sésamo y otro con dinosaurios. Definitivamente el de ositos no me agradaba tanto y Plaza Sésamo no me gustó jamás, sin embargo lo de los dinosaurios me llamó la atención, siempre me gustaron. De hecho, en una ocasión estaba dibujando un dinosaurio en lugar de atender en clases y la maestra me regañó y me dio un castigo que no quiero recordar. El punto es que sin pensarlo 2 veces le dije a la niñera Susie que prefería los dinosaurios. Ella asintió con la cabeza y tomó un paquete de pañales del cual sacó un pañal. Primero lo abrió y me mostró el dibujo que llevaba. Evidentemente llevaba un dinosaurio bebé de apariencia muy tierna. La niñera Susie vio que dicho pañal me había gustado y procedió a colocármelo. Tomó mis piernas por las pantorrillas y los levantó, puso el pañal allí tocando notoriamente mis nalgas y al sentir como el pañal me rozaba sentí una alegría indescriptible. Ella terminó de ponerme el pañal y cerró las cintas del mismo. Y mientras más me rozaba el pañal en el cuerpo más feliz me sentía. Me quedé entonces sentado sobre la mesa de cambiar pañales de tal modo que a cada milímetro que me movía el pañal sonaba,
y la verdad es que hice cientos de movimientos innecesarios solamente para oír aquel angelical sonido. La niñera Susie ordenó brevemente todo lo que había traído mientras yo disfrutaba del pañal. Un minuto después se aproximó a la ropa que yo había dejado a un lado ordenada para según yo llevármela, la tomó y la metió a una bolsa que evidentemente ella no iba a conservar. Yo gemí levemente y le dije, ¿y mi ropa? Y ella simplemente me contestó, la que traías puesta, es ropa de niños grandes y tú eres un bebito, ya no la necesitarás más, aquí tenemos ropita de bebé que podrás usar. Seguidamente abrió el armario y me hizo una seña con el rostro para que me asomara a ver lo que había dentro. Entonces yo bajé de un salto de la mesa de cambiar pañales y me percaté de que el pañal me quitaba en verdad mucha agilidad, puesto que era abultado entre mis piernas, pero de todos modos no importaba, se sentía muy bien. Me asomé al armario y vi que allí habían todo tipo de ropa de bebés, pero de talas más grandes de lo acostumbrado. Había mucha ropa de mi talla, mamelucos, pijamas con pies, vestidos. Me sentí atraído por estos una fracción de segundo y me imaginé con uno puesto, pero de inmediato dejé de pensarlo, toda clase de playeras y chaquetas, y ninguna de las prendas dejaba de tener alguna imagen infantil como los clásicos ositos, figuras de Barney, Plaza Sésamo y ese tipo de cosas. Entonces vi algo de ropa que me gustó, pero la niñera Susie me dijo que elegir la ropa en la guardería era un privilegio, y que si cumplía ciertos méritos podría hacerlo, que mientras tanto las niñeras escogerían mi ropa. Yo asentí, y me dio mucha curiosidad qué clase de méritos podría hacer para tener privilegios. Un momento después la niñera Susie sacó del armario algunas prendas y me dijo que volviera a recostarme en la mesa de cambiar pañales. Trajo una playera, un babero y un par de calcetines, pero a primera vista no podía identificar qué tenían dibujados. La niñera Susie no me trajo nada parecido a unos pantalones, y al ver mi rostro creo que adivinó lo que le iba a preguntar y me dijo, no te preocupes, de vez en cuando usarás unos pantalones cortos o un mameluco, pero hoy es indispensable que como es tu primer día aquí vayas a lucir tu pañalito a las otras niñeras y a tus compañeritos, ¿no crees? Además hoy es un día soleado y no te hará frío. Cuando me dijo esto sentí mariposas en el estómago, puesto que no me había puesto a pensar que habían aquí otros niños como yo, pero ni bien pensé en esto la niñera Susie comenzó a vestirme. Extendió la playera y pude ver que tenía el dibujo de una vaquita bebé con una mirada tierna. Me puso la playera y acto seguido tomó los calcetines que eran de color naranja y tenían a los lados dibujos de unas flores que sonreían, eso me parecía más para una niña, pero era mejor que me quedara callado y no reclamara, después de todo, ya estaba en pañales y vestido como un verdadero bebé. Finalmente, me puso el babero y pude ver que tenía el dibujo de un osito en pañales. Una vez que la niñera Susie terminó de vestirme, me dijo que me viera en el espejo de cuerpo entero que allí había. Obedecí y la verdad me gustó ver cómo estaba vestido, mucho más de lo que me había gustado cuando en mi casa me había vestido de bebé. Sin embargo, no pude admirarme en el espejo por más tiempo porque la niñera Susie me dijo, ahora pasa a la siguiente habitación por aquella puerta, allí hay otra niñera que te dará las normas de aquí, yo te veré luego. Ella me sonrió y yo obedecí y pasé a la siguiente habitación. La habitación a la que entré entonces estaba decorada de una manera exagerada al igual que el resto de la guardería que había visto hasta entonces. Lo extraño es que no había nadie allí, y cuando intenté salir por las puertas que habían, tanto por la que entré como por otra que había allí, ninguna se abría, estaban cerradas con llave. No obstante, había un escritorio en ese lugar y al lado vi una ranura algo extraña. Al costado de la ranura había un cartel que decía en letras multicolores, a la niñera Esther le gusta mucho jugar con sus bebitos, para llamarme tienes que colocar tu pañal en la ranura y hacerte pipí. Esto me parecía simplemente una locura, pero después de haber visto todo lo que vi, pensé, ¿y por qué no? Puse el pañal en la ranura y cabía perfectamente, sin embargo mojar mi pañal era algo difícil. Entonces recordé que cuando en mi casa me había puesto un pañal, me hice un poco de pipí cuando tenía el chupete en la boca. Ahora no tenía un chupete, pero comencé a chuparme el pulgar y me relajé mucho. De repente sonó una leve alarma en el preciso instante en que había logrado mojar mi pañal. Me impresionó mucho que un sensor pudiera saber cuándo mojaba mi pañal. No pasó ni un minuto cuando se abrió la puerta y entró la que debía ser la niñera Esther. Ella era mucho menos calmada que la niñera Susie, reía por todo y por nada y hablaba muy rápido. Inmediatamente que me vio se acercó a mí y sin decirme nada tomó la parte delantera de mi pañal y la levantó un poco de manera que pudiera inspeccionar qué tanto me había mojado.
Eso me hizo poner rojo de la pena, todavía no me acostumbraba a que ultrajaran con tanta facilidad mi privacidad. Luego me soltó una risita y me dijo, ¿te gustó el juego? Lo hiciste rápido, otros tardan mucho más tiempo en mojar su pañal, parece que tú ya habías practicado antes. Esa frase realmente me hizo sentir como si yo fuera un niño pequeño. La niñera Esther cambió la expresión de su rostro bruscamente y se sentó en su escritorio sacando unos papeles. Uno de los papeles era la lista de normas de la guardería, y me dijo, ahora te leeré la lista de normas de la guardería, así que escucha con cuidado. Y las normas de la guardería eran, 1. No desobedecer las órdenes de las niñeras bajo ninguna circunstancia. 2. El uso del pañal para los niños es obligatorio, no pueden quitárselo salvo que alguna de las niñeras lo ordene. 3. El lenguaje que los niños utilicen debe ser totalmente infantil. 4. Está prohibido que los niños abandonen la guardería. 5. La hora de la siesta es a las 3 en punto sin excepción. 6. Usar el baño está totalmente prohibido para los bebés. Entonces la niñera Esther me dijo. En realidad tenemos más reglamentos, pero estas 6 normas son las más importantes. Cualquier vulneración de estas normas se traducirá en un castigo severo e inmediato para el bebito que se portó mal. En ese momento mi determinación por obedecer las normas se volvió más fuerte, pero tenía curiosidad de preguntar algo así que lo hice, niñera Esther, ¿cómo se pueden ganar méritos para obtener premios? Ella me respondió fijando perturbadoramente su vista no en mi rostro sino en mi pañal ligeramente mojado. Hay varias maneras, pero lo principal es ganando estrellas doradas. Cada vez que hagas algo que las niñeras consideremos bueno, te daremos una estrella dorada, y cada vez que reúnas 5 estrellas puedes escoger tu ropa. Puedes ganar estrellas doradas compitiendo en concursos, por ejemplo, mañana es el día en que haremos un concurso de quién es el bebé que ensucia más pañales en un solo día. El último récord es de 37. Y así como eso hay juegos y ese tipo de cosas. Me pareció gracioso y extraño a la vez, pero pensé que todo eso podría ser divertido. Y mientras pensaba en ello, la niñera Esther me dijo, bueno, si Andy no tiene más preguntas, es hora de que salgas al jardín a jugar con tus compañeritos hasta que sea la hora de almorzar. Entonces obedecí y salí por la puerta hacia el jardín pensando en cómo serían mis compañeros allí.